Vamos a comenzar con la tercera píldora. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera píldora de conocimiento del Hub Econova MSC, una iniciativa impulsada desde PTEC en colaboración con nuestros socios para visibilizar un poco, bueno, pues proyectos, enfoques y soluciones reales en economía circular aplicada al sector de la construcción. Hoy continuamos este ciclo con una sesión muy especial organizada por Urdecom, entidad miembro activa tanto de PTEC como del propio Hub, que está liderando este programa de formación con una serie de píldoras que conectan innovación, sostenibilidad y aplicación práctica, ¿verdad? Hoy vamos a adentrarnos en un campo tan fascinante como prometedor, que es la bioconstrucción y los biomateriales derivados del micelio, es decir, los compuestos a base de hongos. En estas píldoras exploraremos, o sea, en esta píldora exploraremos el potencial real de este material para transformar los sistemas constructivos actuales. Veremos cómo se cultivan sus propiedades técnicas, cómo la ligereza, el aislamiento, la biodegradabilidad y sobre todo su impacto ambiental positivo frente a materiales tradicionales, ¿vale? Contamos hoy con la presencia de Carlos José Parra Costa y Camilia Sami Saidi, espero haberlo dicho bien, Camilia, quienes nos ofrecerá una mirada crítica, rigurosa y a la vez inspiradora sobre estos nuevos biomateriales y su papel en la transición hacia una edificación más ecológica y circular, ¿no? Recordamos que esta es la tercera de un total de 7 píldoras que hemos programado desde Urdecon y desde Hub. Y tras la pausa estival, bueno, pues retomaremos esta es la tercera. Después del verano ya continuaremos con la siguiente, ¿de acuerdo? Agradecemos enormemente vuestra asistencia y vuestra participación y os animamos a seguir conectados con este espacio de conocimiento abierto, colaborativo y con vocación de transformar el sector que es el Hub Econova MSC. Así que nada, sin perder más tiempo, damos paso a nuestro primer ponente de hoy. Bueno, va a comenzar Camilia. Sí, Sí. Cuando quieras, Camilia, compartir la presentación vale. y a continuación de Camilia, presentaré un poquito el grupo y terminaremos con una presentación breve de Urdecom. ¿Se ve la presentación? Sí, sí. Vale. Buenos días. Mi nombre es Camilia Samhi y formo parte del grupo de investigación de ciencias de tecnología avanzada de la construcción CETAC del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Edificación en la Universidad Politécnica de Cartagena. Tendré el gusto de ser la ponente de esta píldora formativa, al menos en esa primera parte. Los resultados que voy a presentar forman parte de mi proyecto fin de máster codirigido por los doctores Carlos Miñano y por José María Mateo. Este trabajo también se integra en el marco de mi actual tesis doctoral, en el que profundizo en el potencial del micelio como material innovador para una construcción sostenible. Una vez finalice mi intervención, tomará la palabra el doctor Carlos Parra, investigador principal del grupo CETAC, quien os mostrará algunos de los proyectos que desarrollamos actualmente. Cabe destacar que esta presentación se enmarca dentro del proyecto Econova. Y para terminar, intervendrá la empresa Ordecon, a quien aprovecho para agradecer su apoyo en muchas de las investigaciones que llevamos a cabo. Bien, en primer lugar, gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes esta presentación que se enmarca dentro de los valores de sostenibilidad, innovación y economía circular. Hoy hablaremos del micelio, un material vivo, natural, versátil, capaz de transformar la manera en que concebimos la construcción. En esta presentación veremos una breve introducción sobre el impacto ambiental de la construcción actual. A continuación, en el estado de arte, trataremos el potencial del micelio como material de construcción, así como su naturaleza y características, estableciendo unos objetivos claros y específicos para esta investigación. Posteriormente, se detalla la metodología utilizada para la fabricación del ladrillo de micelio, así como los resultados obtenidos. Y finalmente, se presentarán las conclusiones derivadas de los principales hallazgos del estudio.
¿Por qué este tema? Como bien saben, la construcción convencional es una de las principales fuentes de emisiones del CO2. Solo el cemento representa hasta el 8% de las emisiones globales. Esta situación genera una necesidad urgente de adoptar alternativas más sostenibles y regenerativas. En este sentido, el micelio se presenta como una solución técnica y ecológica de alto potencial, capaz de transformar el sector de la construcción. Dado que el enfoque de esta investigación se sitúa en el sector de la construcción, el objetivo principal es la fabricación de materiales sostenibles, tales como bloques de ladrillos, elementos de aislamiento térmico y acústico u otros cuerpos sólidos con valor funcional dentro del ámbito constructivo. La intención es aprovechar el potencial del micelio como agente biotecnológico y incorporar los principios de reducir, reutilizar y reciclar al sector de la construcción a través del aprovechamiento de residuos. De este modo, se promueve una economía circular aplicada a la edificación y orientada a la reducción del impacto ambiental del sector. El micelio es un ser vivo que nace, crece, se reproduce y muere, aunque no pertenece al reino animal ni al vegetal, ya que los hongos no realizan fotosíntesis como las plantas, debido a que carecen de clorofila. El micelio de hongo forma parte del reino fungi, que desempeña un papel esencial en el ecosistema, actuando como grandes recicladores naturales de materia orgánica. Durante este proceso natural de la vida del hongo, el ser humano puede intervenir para darle forma y uso al micelio. Lo fascinante es que su función puede adaptarse y transformarse según, según según el entorno y el propósito para el cual se utilice. Por ejemplo, en el sector de la construcción, para la fabricación de paneles de aislamiento térmico y acústico o ladrillos biodegradables, se emplea micelio nutrido con residuos orgánicos. Este micelio, a medida que crece, actúa como un aglutinante natural, colonizando el sustrato y transformando estos desechos en cuerpos sólidos. En medicina, en el campo de medicina, el micelio se utiliza para desarrollar materiales biocompatibles como vendajes antimicrobianos o estructuras para la regeneración de tejidos, ya que contiene polisacáridos con propiedades beneficiosas. Además, está siendo investigado por sus posibles efectos antitumorales, antiinflamatorias y antioxidantes. Su aplicación en nanotecnología busca potenciar estos beneficios mediante técnicas de encapsulación y modificación química. Pero el potencial del micelio va mucho más allá. Se está explorando en el uso, su uso en el sector como la moda, con el desarrollo de biotextiles, en el diseño de empaques biodegradables e incluso en la fabricación de ataúdes para entierros ecológicos. En resumen, el micelio es un organismo increíblemente versátil que depende de dónde y cómo se utilice, puede ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles en diversos campos. Volveremos al diseño arquitectónico. A pesar del creciente interés por el micelio en el sector de la construcción, sigue siendo una práctica poco explorada. Aunque su potencial ecológico es innegable, los proyectos desarrollados hasta la fecha de hoy son escasos y suelen formar parte de instalaciones artísticas, pabellones temporales o prototipos universitarios. Esto refleja tanto la novedad de este material como los retos técnicos que aún debe superar. Los ejemplos más destacados de los proyectos de micelio son el pabellón creciente en Holanda en 2019,
Esta estructura está formada por paneles estructurales de micelio combinado con residuos agrícolas. El jardín circular en Milán, Italia, también de 2019, compuesta por una serie de arcos de micelio que demuestran la versatilidad del material en diseños complejos. El pabellón Eiffel en Nueva York, de 2014, es una estructura temporal hecha con ladrillos de micelio. El monolito de micelio en Atlanta, Estados Unidos, de 2022, es una instalación efímera formada por ladrillos de micelio de Ganoderma lícido. El árbol estructural en Seúl, Corea del Sur, 2017, es una estructura hecha de micelio y bambú. El Micodom o cúpula de micelio en Indonesia 2022 es una instalación arquitectónica compuesta por micelio, madera y fibra de coco. The Living Room en Reinos Unidos 2023 es un prototipo de arquitectura biofabricada. Se cultiva con materiales de desechos locales, incluyendo lana de oveja, aserrín, papel reciclado, esporas de micelio. Y el último ejemplo es Bionit, el Reino Unido 2022. Es una estructura biohíbrida que combina tecnología de tejido 3D, micelio de hongo y celulosa bacteriana para crear sistemas arquitectónicos monolíticos y autoportantes. Ahora bien, ¿qué es el micelio? El micelio es una estructura vegetativa de los hongos, formada por una red de filamentos llamados hifas, que crecen, se expanden y se entrelazan de forma compleja. Esta red actúa como un aglutinante natural, con la capacidad de unir residuos y dar forma a materiales sólidos. En este caso nos referimos al micelio de Ganoderma lucidum, una especie de hongos con cuerpo fructífero en forma de sombrero. Este hongo crece sobre madera de descomposición, especialmente en árboles como robles y haya. El material resultante de la manipulación del micelio de Ganoderma es 100% compostable al final de su vida útil, lo que lo convierte en una alternativa sostenible y ecológica frente a otros materiales. ¿Cómo se obtiene el micelio? El micelio se obtiene a partir del hongo Ganoderma lucidum, cuya fructificación constituye tanto la fuente genética como el punto de partida para la obtención de micelio. A partir del cuerpo fructífero del hongo se extrae esporas o tejidos miceliales, que son empleados para iniciar el cultivo. Una pequeña porción de este tejido se cultiva en una placa Petri estéril, donde el micelio comienza a desarrollarse y a formar una red densa de hifas blancas que colonizan la superficie del medio de cultivo. Esta fase inicial da lugar a la denominada cepa madre, que actúa como la base para la expansión del cultivo a mayor escala mediante la generación de la semilla de primera generación G1. Posteriormente, esta semilla G1 se emplea para inocular sustrato de mayor volumen. En el cultivo de micelio se reconocen distintas generaciones según el número de veces según el número de veces que se ha mezclado con sustrato. Con esta ilustración del libro del cultivo de hongo de Paul Chilton de 1983, vamos a intentar entender cómo funcionan las generaciones del micelio. A partir de una placa Petri, o cepa madre, se inocula la primera generación G1, que es la semilla inicial del hongo, en la que el micelio está puro y activo. La segunda generación G2 se obtiene al mezclar el micelio G1
con un sustrato nutritivo, como residuos agrícolas o desechos orgánicos. Luego se pueden obtener más generaciones, como la G3, G4, hasta la G5, al continuar mezclando con más sustrato. A medida que se van avanzando las generaciones, el micelio pierde fuerza y evitabilidad, lo que limita sus aplicaciones en procesos estructurales. Por otro lado, una herramienta clave para estudiar y comprender la fisiología y morfología del micelio es el microscopio electrónico de barrido SEM. Este instrumento permite observar en detalle la microestructura del micelio, es decir, la organización estructural de sus hifas, tanto en estado fresco como seco, proporcionando información valiosa sobre sus propiedades físicas, funcionales. Además, facilita una visualización precisa del grado de colonización, lo que permite analizarlo con mayor profundidad y analizar las características estructurales y el comportamiento del micelio como material. Por ejemplo, en esta imagen obtenida mediante microscopio electrónico de barrido SEM a una escala de 100 micras, se observa una red densa y compleja de hifas del hongo. Esta red cubre el sustrato para su degradación. Al reducir la escala a 20 micras, se aprecia cómo las hifas se alargan y se extienden para cubrir y penetrar el sustrato alimenticio en un proceso de digestión externo, característico de los hongos. Al ampliar la imagen a una escala de 10 micras, se distinguen con mayor precisión la morfología de las hifas. Son filamentos largos, delgados y ramificados que forman una red conectiva. El objetivo o la finalidad de esta investigación es desarrollar y probar prototipos funcionales utilizando micelio como materia prima. Para lograrlo, es necesario analizar sus propiedades mecánicas y evaluar su eficacia. Además, se pretende explorar posibles mezclas con materia prima local. 6 pasos fundamentales para la elaboración de los bloques de ladrillo de micelio. En primer lugar, el primer paso es la selección del sustrato, que generalmente consiste en residuos agrícolas o forestales. En este caso, se ha trabajado con madera de roble, castaño, pellets de cereales y últimamente se ha incorporado el esparto. Este sustrato primero se esteriliza, luego se inocula con semillas de micelio de hongo. Una vez colonizado parcialmente durante una incubación controlada, el sustrato se moldea en forma de ladrillo macizo. Luego se somete a una segunda fase de incubación durante la cual el micelio sigue creciendo uniendo el sustrato. La etapa final es el secado, que puede ser mediante horno o secado natural al ambiente. Para trabajar con la primera generación G1, se requiere condiciones altamente controladas de laboratorio, incluyendo un riguroso nivel de higiene y un estricto control biológico. Lo que hace el trabajo con la generación G1 poco práctico para usos fuera de su entorno especializado. Mientras que el micelio de segunda generación G2 es más manejable, ya que forma una matriz más compacta y resistente en comparación con la G1. Eso se debe a que el sustrato empleado en su composición rellena los espacios vacíos de la mezcla. El micelio de segunda generación G2 es ideal para aplicaciones como la micotectura, ya que mantiene una buena capacidad de colonización y formación de estructuras sólidas. Esta generación ofrece un buen equilibrio entre rendimiento estructural y facilidad de cultivo. Por lo tanto, para desarrollar materiales de construcción
con micelio, la generación G2 es la óptima, es la opción más eficiente y equilibrada entre rendimiento, viabilidad técnica y facilidad de manejo. Es fundamental la prevención de contaminación en el cultivo de micelio, ya que este es altamente sensible a bacterias, moho, esporas presentes en el aire. Para evitar esta contaminación es necesario aplicar estrictas prácticas de higiene en el laboratorio, como la esterilización de instrumentos y medios, el uso de guantes, bata, mascarilla y la desinfección regular de la superficie con alcohol al 70% como mínimo. Y siempre que sea posible trabajar en una campana de flujo laminar para mantener un entorno limpio y controlado. Una contaminación puede arruinar todo un cultivo o experimento, lo cual resulta muy frustrante. Esta contaminación suele ocurrir cuando el micelio muere y aparecen esporas verdes contaminantes. Las causas más comunes son falta de higiene, falta de higiene en el entorno de trabajo, esterilización insuficiente del instrumento o materiales, la manipulación inadecuada, condiciones ambientales desfavorables o contaminación cruzada. En nuestro caso fue una contaminación cruzada en este caso. Las condiciones ambientales también son clave para el crecimiento del micelio, de un micelio sano. Las más importantes son humedad. Hay que mantener un nivel del 90% para tener el micelio hidratado y activo. Temperatura. El Ganoderma es un hongo que crece a una temperatura media de 26 grados. Luminosidad. El micelio debe desarrollarse en un entorno oscuro, sin exposición a la luz. Intercambio gaseoso. El micelio respira y por lo tanto requiere oxígeno para mantenerlo activo. Este proceso se consigue mediante una cámara hermética. Luego, para introducir el sustrato en los moldes, es recomendable compactarlo adecuadamente. Esto favorece la adherencia y la cohesión del micelio al sustrato. La elección, luego, bueno, la compactación también es clave para favorecer la cohesión al micelio. La elección del molde se realiza en función del tipo de la pieza que se desea obtener y de la aplicación final de dicha pieza. Por ejemplo, en nuestro caso, queríamos obtener bloques de ladrillo macizo. Se usaron moldes rectangulares con dimensiones de 20 por 10 por 5 centímetros. Para la fabricación de paneles de aislamiento térmico y acústico se emplean moldes planos de sección delgada. Para aplicaciones decorativas, como lámparas o macetas, se eligen moldes con diseños personalizados. Es importante que los moldes sean de plástico maleable para facilitar luego el desmolde de las piezas. El micelio tarda entre 3 y 14 días en crecer y colonizar el sustrato, adquiriendo la forma y geometría del molde que lo contiene. Posteriormente se somete a una segunda incubación denominada reincubación en una cámara húmeda y hermética para que el micelio continúe el proceso de cohesión al sustrato. Este paso, conocido como out-in, consiste en desmoldar los bloques y volver a colocarlos en una cámara húmeda sin molde para que el micelio siga creciendo y desarrollándose. Es aproximadamente entre 2 semanas. El micelio coloniza toda la pieza. Esta última etapa puede prolongarse hasta 6 meses,
de 2 semanas a 6 meses, dependiendo del aspecto y el color que se quiera lograr en el bloque final. La etapa final es el secado. Comienza cuando todas las caras de los bloques están colonizados y cubiertas por micelio. Esta etapa tiene como objetivo detener el crecimiento biológico de las hifas del micelio y estabilizar el producto. El secado del micelio puede realizarse de dos formas. Forma natural, exponiendo los bloques al sol, o mediante calor controlado, siendo la temperatura más óptima es la de 140 grados centígrados. El resultado es un biomaterial completamente biodegradable, ligero y versátil, apto para aplicaciones en diseños arquitectónicos y mucho más. Para evaluar el comportamiento mecánico de estos bloques de micelio se realizaron dos tipos de ensayos: ensayo de compresión y ensayo de dureza. En el ensayo de compresión, los bloques alcanzaron una resistencia máxima de 8,25 megapascales, un valor muy significativo para un material de origen biológico. Para contextualizar, este valor supera la resistencia típica de un ladrillo hueco convencional tipo 1, que es aproximadamente 5 megapascales. Esto indica que, aunque la resistencia a compresión del micelio es moderada, se aproxima a los valores característicos de ciertos materiales cerámicos. Durante el ensayo se observó también que las muestras presentaban un comportamiento esponjoso, lo que evidenció la existencia de porosidad de los bloques. Estas características, combinadas con su estructura ligera, baja densidad y porosidad, resaltan el potencial del material en aplicaciones específicas en el ámbito de la construcción, particularmente como aislante térmico y acústico. En el ensayo de dureza se llevó a cabo utilizando dos tipos de durómetros con diferentes diámetros de agujas. El durómetro Short A, representado con la línea naranja, diseñado para materiales blandos, y el durómetro Short D, representado con la línea verde, diseñado para materiales duros. Ambos durómetros miden la resistencia del material a la penetración con una escala del 0 al 100, representada en el eje Y. Se realizaron 16 medidas por muestra, representada en el eje X. Durante este ensayo se observó que la resistencia a la penetración varió a lo largo de la superficie de los bloques, lo cual se relaciona con la forma en que el sustrato fue introducido en los moldes, generando cierta heterogeneidad en la estructura interna. En conjunto, estos ensayos permiten concluir que el material presenta un buen desempeño mecánico, aunque es necesario seguir trabajando en mejoras, como mejorar la homogeneidad de los bloques y para garantizar una calidad constante. Después de obtener el producto final y completar el proceso de secado, se vuelve a consultar el microscopio electrónico de barrido SEM para analizar y observar cómo se han comportado la microestructura del micelio, cómo se ha comportado la microestructura del micelio en estado seco, y estudiar los cambios que han sufrido las hifas y los filamentos dentro del sustrato y su estado final. Por ejemplo, en esta imagen, tomada a una escala de 100 micras de una muestra de ladrillo seco, se observa una red tridimensional compacta formada por hifas de micelio que muestran una buena adherencia y cohesión con el sustrato. Las hifas presentan un aspecto colapsado, aplanado, lo que indica la pérdida de humedad tras el secado. A una escala de 20 micras se observa una estructura continua, donde las hifas se superponen entre sí con una interconexión robusta. Existen zonas con mayor densidad de filamentos y otras con menos densidad, lo que evidencia el estado esponjoso de los bloques en el ensayo de compresión. Esta disposición influye directamente en las propiedades como
como la porosidad, la permeabilidad, el comportamiento mecánico y, y el comportamiento mecánico. Vale. También la falta, también la alta relación superficie-volumen del micelio confirma su rol como aglutinante natural, penetrando y uniendo partículas del sustrato. En esta impresionante imagen, a una escala de 4 micras, se observan hifas individuales fusionadas y adheridas a la superficie del sustrato, formando un contacto íntimo y continuo. A nivel microestructural, esta unión directa entre el micelio y el soporte demuestra su capacidad para generar cohesión sin necesidad de aditivos externos, consolidando el material en una matriz sólida y estable. Conclusiones y perspectivas futuras. Viabilidad del micelio. Los ladrillos alcanzaron una resistencia a compresión con un valor competitivo para materiales biocompuestos, en este caso 8,25 megapascales. La porosidad y baja densidad del producto lo hacen adecuado como aislante térmico y acústico, ideal para aplicaciones no estructurales en construcción sostenible. Retos a superar. Se requiere mejorar la homogeneidad interna del material para garantizar un comportamiento mecánico más uniforme. También la prevención de contaminación y el control de condiciones ambientales son dos factores críticos que condicionan el crecimiento del micelio y en consecuencia afectan el resultado final. Futuro prometedor. Los ensayos de laboratorio han demostrado que mediante ajustes de cultivo y formulación se puede perfeccionar aún más las propiedades mecánicas del micelio. Las posibilidades que ofrece este material son enormes y dependen en gran medida de cómo se manipule y aplique, lo que abre la puerta a múltiples usos en campos como la construcción, el diseño industrial, el embalaje sostenible y muchos otros. Economía circular y sostenibilidad. El uso del micelio contribuye a la economía circular al proponer una alternativa biodegradable, compostable y con bajo consumo energético frente a materiales tradicionales. Ahora paso la palabra a mi director, doctor Carlos Parra. Pues muchísimas gracias, Familia, y enhorabuena porque la exposición pues, ha salido bastante bien, bastante como la habíamos planificado. Bueno, yo soy el investigador principal de CETAC, que es un grupo de investigación, que es el acrónimo de Ciencia y Tecnología Avanzada de la Construcción. Somos un grupo de profesores que, como estáis viendo, allá por el año 2015 fusionamos grupos anteriores de investigación que teníamos y creamos este grupo unificado de Ciencia y Tecnología Avanzada de la Construcción. Por tanto, pues este año estamos cumpliendo nuestro 10º aniversario como grupo constituido. Bueno, 10 años y 6 meses, me recordaban desde la oficina de la OTRI. Básicamente lo integro yo mismo, Isabel Miñano, a quien ha nombrado Camilia, que es nuestra incansable buscadora de ideas, Francisco Javier Fran, que en este momento está también en Urdecom, y que durante mucho tiempo nos ha estado buscando convocatorias y proyectos, así como el doctor Eusebio Martínez Conesa. Camilia, Mariano, José María Mateo, Elvira, Juan Francisco son los miembros del equipo que en este momento están desarrollando las tesis doctorales en diferentes campos. Entonces voy a contar un poquito pues, cuáles son los proyectos en los cuales hemos participado, un poquito algunos artículos que hemos presentado y me detendré un poquito en un par de proyectos que están muy vinculados al camino que nos ha llevado a trabajar con el micelio. Camilia, si avanzas una transparencia. Bueno. Pues empezamos trabajando en hormigones autocompactantes, allá por el año 2005. Es decir, ha llovido un poquito, tanto en el comportamiento mecánico como en la durabilidad de los mismos. Y también trabajamos o empezamos trabajando en temas de sismicidad, de resistencia sísmica. Es decir, estamos a mitad de camino entre materiales y estructuras o materiales para un uso estructural o materiales que puedan usarse en la construcción.
Desarrollamos un hormigón bastante ligero, con una resistencia muy elevada, llegamos a 90 megapascales, con nanosílice y lodo de papel. También hormigones muy flexibles, como son los que tenéis en las imágenes que hay abajo a la derecha, muy apropiados para zonas sísmicas, donde bueno, estuvimos trabajando con diferentes empresas y centros tecnológicos de la región. Eh, Contamos un poquito con el tema del grafeno para ambientes marinos. Bueno, lo de tontear es muy cariñoso porque teníamos un presupuesto muy generoso y logramos hacer hormigones de bastante resistencia, así como hormigones autorreparables, hormigones que permitían el sellado de fisuras y que imagino que conoceréis. Si pasas la transparencia. A partir de aquí nos fuimos centrando en temas sostenibles, tanto por el interés que nos causaba como por los propios topics de las diferentes convocatorias. En el proyecto EcoC comenzamos a trabajar con materiales, con sistemas con baja huella de carbono, desarrollo de geopolímeros. Esto lo seguimos con el proyecto BioConcrete, donde empezamos a desarrollar hormigones que permitían crecimiento vegetativo en superficie, con el objeto de mitigar los efectos de isla de calor, mejorar las imágenes en los edificios y proporcionar zonas verdes. A partir de aquí comenzamos a trabajar de una manera muy contundente con geopolímeros en el proyecto REINCE, donde también colaboramos con URTECOM. Y se han ido enlazando una serie de proyectos que están muy vinculados a temas naturales. En el proyecto Flutter, pues desarrollamos una serie de islas que permitían tanto habitar zonas costeras como recoger y colectar elementos tóxicos en el agua marina. También desarrollamos estos mismos productos en el GH, precisamente con Urtecon, para trabajar con hormigones, con áridos reciclados y con materiales reciclados, no solamente para introducir como áridos, sino también como material activante en geopolímeros. Y a partir de aquí se van desarrollando una serie de proyectos, entre los cuales destacaría el proyecto MOCAS, que ahora comenzaré un poquito. Es una monitorización de los arrecifes artificiales con hormigones que habíamos desarrollado en ese primer proyecto Flutter para la Autoridad Portuaria de Cartagena y cuyas imágenes tenéis abajo colocados. Son dos de los arrecifes naturales que están colocados actualmente en el puerto de Cartagena y a los cuales pues seguimos un tratamiento. Y todos estos temas de renaturalización y tratamiento de hormigón con fines sostenibles y con fines ecológicos, pues nos lleva al proyecto de Life Bauhaus in Europe, donde aplicamos todos estos conceptos a 6 barrios. Bueno, de esos 6 hay 2 en España y 4 en ciudades europeas, que en este momento estamos desarrollando, 4 o 5, como corrija José María Mateo, que nos está haciendo de chef de este proyecto. Si paso la transparencia. Y a partir de aquí, bueno, pues además del proyecto que hoy en día, pues, que actualmente nos lleva a esta charla, ¿no? El proyecto Econova, pues estamos desarrollando materiales con muy baja huella de carbono, materiales que mejoren la eficiencia energética, materiales que mediante adiciones proporcionen nuevos sistemas tanto de realización como de ejecución a través de la impresión en 3D e incluso de la reutilización y mejora de los áridos. Es decir, estamos siempre moviéndonos dentro de esa esfera de sostenibilidad, de reutilización de materiales y de trabajar y de ver cómo esos materiales pueden aplicarse a construcciones reales, como elementos estructurales que puedan tener un uso. Y a partir de aquí es, pues, si pasas, Camilia, de transparencia. Y a partir de aquí es cómo hemos ido trabajando todos estos proyectos y cómo nos ha llevado precisamente al micelio, ¿no? Que era un material pues, sobre el cual pues, teníamos realmente muchísimo interés para poderlo desarrollar, dado que reunía esas condiciones de ser un material sostenible, de ser un material que nos permite aunar toda la investigación anterior y que enlaza precisamente con ese crecimiento, evidentemente vegetativo. Evidentemente, todos estos trabajos, como buenos universitarios, pues los publicamos en revistas de alto impacto científico. Bueno, como veis aquí, pues hay una colección bastante extensa, desde revistas dedicadas a la ingeniería de edificación, como el Journal of Building Engineering, revistas que están más vinculadas a la sostenibilidad o publicaciones donde aplicamos
vamos difundiendo parte de los conocimientos que se han ido desarrollando y que nos permiten también dar un pequeño margen de calidad a todos los trabajos que estamos desarrollando. Es decir, no solamente es desarrollar un producto, no solamente es explorar sus posibilidades, no solamente es transmitir a las empresas el know-how, sino también contrastar lo que estamos haciendo con otros investigadores y de alguna manera testear el nivel de nuestras investigaciones para cada vez elevarlas estas y llevarlas a un conocimiento puntero sin perder, esto sí, siempre sin perder la conexión con el mundo real, con el mundo empresarial. Es decir, son materiales que pueden ir aplicándose, no siempre de manera inmediata, quizá el micelio es uno de los que tenemos todavía un poquito en estado embrionario, pero otros sí que hemos ido consiguiendo aplicarlos al mundo real, incluso con patentes que están en explotación. Si pasas la transparencia, Camila. Evidentemente también hacemos difusión de todos los trabajos en prensa, puesto que pensamos que es necesario que este esfuerzo que hacen las empresas para apostar por el desarrollo de productos, para apostar por la investigación, sea conocido por parte de la sociedad en general. Evidentemente, pues aquí somos un poquito más flexibles y dejamos que los periodistas den alas a su imaginación y permiten, pues, bueno, pues que estos conocimientos se transmitan. No siempre se transmite de una manera rigurosa, pero pensamos que lo importante aquí es que la sociedad conozca ese esfuerzo que se hace por parte de las empresas y salga de esa imagen del cemento como algo gris y muchas veces más vinculado a cuestiones que nos resultan ajenas que a las cuestiones a las cuales nos preocupa, ¿no? Una construcción sostenible, una construcción mucho más eficaz, unas empresas que sean capaces de emplear tecnología de vanguardia. Pasa a la transparencia, Camilia. Bueno, para detenerme un poquito en algunos de los proyectos que hemos estado desarrollando, este hormigón biológico surge a partir de un crecimiento en superficie, a partir de otros proyectos que estamos haciendo, de un crecimiento de hongos y moho. La cuestión era cómo fabricar un hormigón que tuviese un pH lo suficientemente bajo como para que se permitiese ese crecimiento en superficie. A partir de unas esporas, pues hemos ido, bueno, se fue combinando con diferentes tipos de materiales cementantes hasta conseguir ese crecimiento con el objeto de utilizarlo, como estáis viendo, en paneles, en fachadas, en elementos que sean capaces de fijar y captar el CO2 atmosférico, incluso en instalaciones de ingeniería civil muy potentes, como pueden ser carreteras o autopistas, donde podemos intentar compensar parte del CO2 emitido a través de la emisión de oxígeno con todas estas plantas. Evidentemente, son elementos que aparecen como un elemento de cerramiento, como un elemento que permite colocarlo sobre la estructura existente y permitir ese crecimiento vegetal. Avanza, Camila. También nos jugamos un poquito con los hormigones descontaminantes en esta misma línea de intentar contribuir a la sostenibilidad, es decir, simplemente intentar introducir diferentes tipos de materiales, en este caso lo que tenéis aquí en el texto, pues son esferas de base alúmina, bueno, de permanganato, perdón, de potasio, pero en cualquier caso, cualquier otro tipo de material que lo que permitiese es, al contacto con el CO2 atmosférico, pues ser capaz de fijar todo tipo de gases efecto invernadero. Incluso llegamos a jugar un poquito con este efecto y con este crecimiento vegetal que antes os hemos comentado, preocupados por el Mar Menor, que tuvo un problema serio con un contenido de sulfatos muy importante en el agua. Decimos, ostras, pues si fuéramos capaces de retener esos sulfatos, recoger parte de los residuos que están en superficie, desde residuos sólidos hasta aceites, y al mismo tiempo mejorar la imagen del entorno y permitir crecimiento de especies autóctonas, pues estamos hablando de varias cuestiones y fruto de esto fue el proyecto Flutter, que ha tenido dos continuaciones. Una, la que os he comentado, el proyecto MOCAS, que si no recuerdo mal, pero os voy a comentar un poquito, un momento, lo tengo aquí que no quiero repetirme, sí. Proyecto MOCAS y otro que estamos desarrollando en este momento precisamente con puertos para mejorar esa imagen, esa calidad que pueden tener toda la zona costera. Si pasa la transparencia.
Y todo esto sin olvidar la misión del grupo o uno de las líneas de investigación, que es el tema del comportamiento sísmico. Es decir, estamos siempre como a montacaballo entre el desarrollo de esos materiales y cómo se comportan constructivamente o estructuralmente. Desarrollamos unos hormigones flexibles que tenían una serie de fibras de polialcohol y otras que permitían una multifisuración y por tanto permitían absorber mucha más energía, permitían tener una mayor deformación y por tanto tener una mayor capacidad de absorción de energía en zonas sísmicas y que podían ser utilizados especialmente para el refuerzo de zonas singulares tales como nudos o zonas extremas de la estructura. Si adelantas una, Camilia. También trabajamos con aviones autorreparables, como os hemos comentado, con el objeto de cerrar las fisuras que pueden surgir. Estamos viendo el pórtico que tenemos en el laboratorio, donde no solamente ensayamos con materiales a pequeña escala, como los que ha mostrado Camila hace un momentito, sino que vamos ampliando la escala de trabajo hasta llegar al comportamiento de piezas reales, tipo vigas o nudos. Pasas. Este es el proyecto MOCAS, que como veis, pues todo este camino nos ha llevado a este punto tan interesante, ¿no? De trabajar con biólogos y con gente que trabaja en el mundo del crecimiento vegetal. Es fruto de los proyectos anteriores que os he comentado. En este caso, a partir de ese proyecto Flutter, donde generamos una serie de islas y del desarrollo de hormigones con un bajo pH, pues pensamos que si aunábamos ambas cosas, pues podíamos desarrollar una serie de arrecifes. El grupo CORI, pues que es el Instituto Oceanográfico de Cartagena, pues se unió de una manera pues, bastante activa y colocamos estos arrecifes que están fabricados con geopolímeros para sorpresa de las personas que monitorizaban el crecimiento vegetal y para satisfacción nuestra, pues normalmente este tipo de arrecifes naturales que comienza a tener crecimiento vegetal a los 6 meses, y además a esos 6 meses, cuando todavía el pH del hormigón es muy elevado, tiene un crecimiento de especies que son resistentes a ese pH todavía elevado y que por tanto bloquean el desarrollo de especies autóctonas, pues, en lugar de esperar esos 6 meses, en esos hormigones empezamos a tener un crecimiento vegetal antes de 2 meses. Con lo cual, esto permitía que las especies locales pudieran desarrollarse. Y eso a pesar de que por temas comerciales el puerto de Cartagena pues solamente nos permitió colocar estos arrecifes en una zona donde no teníamos corriente de nutrientes que permitiesen un crecimiento vegetativo mucho más activo. Es decir, que estábamos bastante contentos y de esto este proyecto está teniendo actualmente una continuación con el propio puerto. Si pasas la transparencia. Y bueno, eh, una de las últimas cosas que estamos haciendo, combinando los parámetros anteriores, es la introducción de criterios de optimización y parametrización a través de Grasshopper, de Ritmos, bueno, a través de inteligencia artificial, combinando un poquito las propiedades mecánicas que nos están dando estos nuevos materiales y las propiedades que a través de la optimización y parametrización nos están permitiendo nuevos programas, de tal manera que a veces pues, no necesitamos alcanzar resistencias tan elevadas o elevar el pH de una manera tan importante para introducir armaduras, está quitada que la propia geometría es capaz de introducir estructuras resistentes. Esa es una más. En definitiva, bueno, pues una línea de investigación que actualmente está trabajando de una manera muy activa en hormigones con una baja huella de carbono, en biomateriales, en materiales bien basados. También por este tema de que estos biomateriales nos proporcionan unas densidades muy bajas, en esa eficiencia energética que nos puede proporcionar, en la aplicación de estos materiales al comportamiento sísmico y por extensión a la reparación y refuerzo de estructuras de edificación. Y a través de todo esto, lo que hemos comentado, a la introducción de esas nuevas tecnologías de impresión en 3D o de lo que se está llamando ya desde hace bastante tiempo, construcción 4.0. También hay una línea paralela que no es enseñado, pero que no quiero dejar de contar, dado la oportunidad que Urdecon nos brinda a través del proyecto Econova. Tenemos otra línea de optimización y diseño de soldaduras, así como de protección frente al fuego, es decir, más vinculada a estructuras metálicas.
pero donde realmente estamos teniendo ahora mismo el grueso de la investigación precisamente son en esa valorización de residuos, en ese comportamiento mecánico de los materiales bioenvasados en nuevos materiales, en definitiva en la durabilidad, en la sostenibilización y en temas relacionados con la tecnología del medio ambiente y por supuesto con la sostenibilidad. Bueno, hemos hecho esta pequeña presentación al revés, por tanto, pues pido disculpas porque, y gracias, y quiero agradecer a Ordecon porque nos ha permitido contar un poquito lo más interesante que estaba al principio. Ha sido un empeño mío personal. Disculpa si a alguien le ha pillado un poquito cambiado, ¿no? Para estar centrados precisamente en ese material bioenvasado, en ese micelio, que nos parece un material interesantísimo y que va a dar mucho que hablar en los próximos años. He contado un poquito cómo se organiza el grupo de Ciencia y Tecnología Avanzada de la Construcción y dejo a continuación a Antonio de Urdecon para que nos cuente un poquito cómo contextualizan ellos la investigación en la empresa. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Camilia, porque habéis hecho una presentación súper interesante. Además, creo que a la gente le ha gustado, porque ya estoy viendo en el chat que hay un par de preguntas sobre el micelio, o sea que prometo no extenderme más de 2 minutos en cerrar esta presentación y dejar paso a las preguntas por si alguien quiere intervenir. Para contar el proyecto Econova, al final creo que hoy habla por sí mismo lo que es este proyecto, ¿no? Un espacio en el que al final estamos hablando de economía circular, de materiales sostenibles, del futuro de la construcción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al final este proyecto nace con esa esencia, ¿no? El querer crear un espacio para hablar de todos estos temas y investigar y posicionarnos en la punta de lanza, ¿no? En este tema de economía circular. Es un proyecto que está liderado por la plataforma tecnológica de la construcción. En el consorcio van empresas de grandes profesionales del sector, como pueden ser el Samex, Tecnalia, Idonial, Simetría y, por supuesto, nosotros como Urdecon, que voy a contar muy por encima qué es lo que hacemos nosotros. Camilia, si puedes pasar, por favor, la transparencia. Urdecon al final es una empresa con más de 45 años de experiencia en el sector de la construcción, hacen edificación, rehabilitación, obra civil, incluso en los últimos 6 años se ha abierto una nueva vía para el mantenimiento, una nueva rama del negocio. Pero ya digo, no voy a extenderme mucho en esto. Pasa, Camilia, por favor, porque me interesa mucho que podáis dar respuesta a las cuestiones que pueda plantear la gente. El propósito al final de Urdecon pues, está muy alineado también con lo que ha comentado Carlos del grupo de investigación CETAC. Al final, cuando tenemos un objetivo común, pues siempre buscamos aliados que nos ayuden y nos sumen y nos aporten a llegar a este objetivo de la sostenibilidad, de alcanzar nuevos materiales, con tecnologías que ayuden a desarrollar nuestras construcciones, ¿no? Entonces, pasa, Camilia, por favor. Todo esto lo hacemos a través de un departamento de innovación que está completamente volcado con esta iniciativa, ¿no? Contamos con profesionales con más de 14 años de experiencia en la gestión de proyectos de I+D, algunos de ellos con másteres de especialización, otros con doctorado, como puede ser el caso de Francisco, el mío. Y al final, todo esto ha conducido a que el Ministerio de Economía y Competitividad pues, nos reconozca a Urdecon como una empresa innovadora acreditada. Entonces, bueno, tenemos muchísimos proyectos, no me quiero entretener de verdad hoy porque creo que es muy interesante que planteéis vuestras preguntas, pero al final va un poco todo en... Pasa, Camilia, por favor. En las mismas líneas de investigación, ¿no? Desde la digitalización, el tema de los prefabricados y la industrialización también es un tema que a Urdecon nos toca muy, muy de cerca. El tema de la sostenibilidad, infraestructuras verdes, la movilidad sostenible, como profesor de urbanismo que soy también en la Universidad de Alicante, pues en fin, son temas muy afines a nosotros que creo que al final todo se recoge desde la ciudad, la edificación y son los motores que pueden impulsar un cambio en nuestra sociedad. También trabajamos muchísimo con materiales sostenibles, como ha comentado Carlos, con la reutilización de residuos, con hormigones con altas prestaciones, con capturadores de carbono. También trabajamos con soluciones basadas en la naturaleza, sistemas urbanos de drenaje sostenible. En fin, al final buscamos siempre un poco en conjunto el equilibrio y la búsqueda de esta sostenibilidad en los distintos puntos en los que trabajamos desde Urdecon y que, por supuesto, nos apoyamos en entidades como la Universidad Politécnica de Cartagena y, en este caso en concreto, el Grupo de Investigación CETAC. Así que nada, yo por mi parte, de verdad, no quiero extenderme más, cierro y dejo abierto a quien quiera preguntar porque seguro que hay dudas muy interesantes. Muchas gracias a todos por venir y seguimos con este ciclo de píldoras formativas, como ya han dicho al principio, después del verano. Gracias.
Muchas gracias, Antonio. Mira, pues tenemos dos preguntas bueno, una pregunta concretamente que nos han hecho en relación con si habíamos comprobado la durabilidad biológica de estos materiales. Nos lo pregunta eh, Joshua Arancón, ¿vale? De Tecnalia. No, bueno, si me permites, Camilia. De momento estamos desarrollando diferentes tipos de ganoderma y desarrollando diferentes tipos de procedimientos, de metodologías. Camilia ha mostrado un poquito de lo que ella ha trabajado, porque sigue trabajando y de hecho, pues mañana nos vamos corriendo al laboratorio que vamos a empezar a probar otra nueva ganoderma. Eh, Porque, claro, la propia la- la- el propio elemento que permite el crecimiento, el sustrato donde crece y la propia posibilidad de contaminación o esterilización del lugar donde está creciendo va a modificar mucho el material final. Pero de momento no hemos comenzado. Estamos desarrollando esto que como estamos comentando, pues estamos en una fase reciente y trabajando tanto en el procedimiento de realización de estos materiales como en los comportamientos mecánicos y posibilidades de geométricas que nos van presentando. Y a partir de aquí ya vamos a ir adelantando en el resto de cuestiones. Evidentemente la durabilidad es un tema que nos preocupa y el comportamiento frente, como está comentando, xilófagos, ataques de otros elementos, porque al final se está produciendo un elemento que es muy similar a la madera. Estupendo, muchas gracias. Nos encantan estas sinergias que se producen en estas píldoras. Nos contesta Josu que tienen un laboratorio de Sí. eficacia contra organismos y xilófagos, Josu, termitas, déjanos el tracoma y correo hongos. en el chat y te apuntamos. También quiero Perfecto. Y agradecer también, a, sí, a también había un María Mayo por comentario su ofrecimiento. de María Mayo, que vale, Sí, bueno, que nos agradecía la riqueza de la presentación y que, bueno, nos comentaba que le gustaría compartir su contacto con Camilia porque lleva unos años investigando con micelios, ¿vale? Nos cuenta que había realizado un pabellón efímero en 2019 y recientemente había hecho ensayos acústicos en la ETSAN, donde es docente e investigadora, ¿vale? Perfecto, bueno, perfecto. pues ¿alguna pregunta más? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, pues... Ah, bueno, sí, nos pregunta Arsenio que si habéis realizado alguna CV comparando materiales actuales y el micelio. Tenemos alguna CV, pero todavía no me atrevo a poner aquí ningún dato, no nos atrevemos hasta. Tenemos algunas dudas en alguna de las cuestiones porque también depende de la ganoderma que se esté utilizando, puede variar mucho el valor. Estupendo. Bueno, ¿alguna preguntita más de todos? Gracias, Arsenio. Bueno, pues todo un éxito esta tercera píldora. Hemos tenido un pico de 44 asistentes. Nos vamos con una retención casi del 36, lo que supone que hasta el final estábamos todos interesados hasta en las respuestas a estas preguntas que nos habéis hecho. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos a ver, en primer lugar, a todos los que nos habéis regalado vuestro tiempo para estar escuchando estas interesantes presentaciones. Muchísimas gracias a Camila, Antonio, a Carlos por todo el valor y todo el conocimiento, ¿no? Haciendo gala al título de estas píldoras. Y nada, abiertos en el Hub de Conova, ¿vale? A siguientes iniciativas. Y no os olvidéis que la cuarta píldora de Urdecon va a ser ya a partir de que pase el verano y nada, os esperamos a todos. Haremos toda la convocatoria posible por LinkedIn, por correo electrónico, con todo el apoyo que siempre presta PTEC al Hub Econova y nada, y muchísimas gracias por vuestro tiempo y por todo el valor que habéis dado. Muchísimas gracias por Gracias la a vosotros. oportunidad. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao, un Hasta saludo. luego. Chao.